Bendecimos a las personas que nos ven, que se disponen a vernos en estas redes sociales, en las que posteriormente van a entrar y van a poder edificarse con esta palabra. Y hoy, como te decía, quise titular esta prédica con ayuda del Espíritu Santo, cuando la mente y el espíritu están desconectados. Y esa conexión tan necesaria que nosotros tenemos que mantener porque es nuestra esencia. Nosotros tenemos un cuerpo tripartita, somos seres tripartitas, ¿verdad? Tenemos un alma, un cuerpo y un espíritu. El alma, el cuerpo ya, como lo que podemos ver, es el sistema de órganos, todo lo que nos permite movernos sobre esta tierra. Los 5 sentidos son parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? Esos órganos que nos permiten tener contacto con el mundo que Dios creó. Y el alma, que es todo lo que no podemos observar, pero que podemos sentir. En el alma guardamos la mente, los pensamientos, los sentimientos, las emociones, todo aquello que, como anteriormente dije, no se puede ver, pero sabemos que está ahí porque las podemos sentir. El intelecto y eso que guarda tu yo, lo que te da tu personalidad. Todo esto se denomina como el alma. Y la mente está dentro de esa alma y es el campo de batalla de tu persona con el enemigo. Y en la Biblia te exhorta, en muchos versículos, Dios te exhorta a cuidar la mente, a proteger tu mente, para que siempre esté libre de ataques del enemigo y eso no abata tu alma. Pero para que eso sea así, tenemos que mantenerla conectada con el Espíritu. El Espíritu, entonces el Espíritu Santo, que es el que mora en nosotros, habita en tu corazón. Yo pienso que en el transcurrir de los años vamos a seguir teniendo, como en la Biblia también lo promete, que nos dejará Dios ver cosas grandes y ocultas que nosotros no conocíamos. Ciertamente, si vemos el avance de la tecnología, de la ciencia y de todos los estudios que ahora se pueden hacer con las herramientas que tenemos, nos podemos dar cuenta que esa palabra se ha cumplido, no solamente en lo espiritual, sino en lo físico también. Antes era impensable ver cómo era la forma de un átomo, de una molécula, de una neurona, hoy lo podemos ver. O sea que Él nos permite ver cosas ocultas que antes era impensable que nosotros las pudiéramos conocer. Asimismo creo que con el tiempo Él va a hacer con el órgano del corazón, porque es que cada vez que yo leo un versículo de la Biblia donde Dios habla del corazón, lo hace de una manera muy especial. Y dice los tesoros del corazón, cuida tu corazón porque de él emana la vida. O sea, hay algo especial que Dios puso allí. Obviamente, el Espíritu Santo es una de esas cosas especiales. Mantenerte conectado, cuerpo y alma, con tu espíritu es lo ideal para poderte mover sin angustia, sin aflicciones. ¿Es posible tener paz en medio de las tormentas? Sí. Es posible siempre y cuando tú te mantengas conectado con tu espíritu. ¿Cómo puede pasar esa conexión? ¿Cómo puedo cuidar? Porque es una conexión intencional. El cuerpo con el alma, lógicamente, están conectados porque todo lo que el cuerpo puede percibir y puede hacer se manifiesta a través de sentimientos, a través de emociones que ya voluntariamente, involuntariamente ya eso es el alma. Pero el espíritu es intencional. La conexión con el espíritu es una búsqueda intencional que tú tienes que todo el tiempo alimentar para no perder esa conexión. Para los hombres de antes, si nos referimos, por ejemplo, a los griegos, a los romanos, que ellos tenían una habilidad de observación e inquietud por estudiar y comprender el hombre, cómo se comportaba, todas las conductas que tenía. Y para ellos era muy complicado dar un diagnóstico, no existían los psicólogos, no habían las ciencias exactas, pero su filosofía se inclinaba mucho a entender por qué el comportamiento del hombre, por qué ciertos comportamientos se daban en él.
Y sabemos de los griegos que fueron unos de los que profanaron diseños divinos, como la fermentación del vino, que hicieron que se convirtiera esa fermentación en un resultado de bebida embriagante, que por medio de las deidades del dios Dionisio, ellos trataron de explicar la conducta del ser humano cuando estaba bajo los efectos del alcohol. Ellos no sabían lo que el alcohol hacía en el cuerpo humano, no sabían el efecto que causaba en el cerebro, no lo conocían, pero sí sabían que había unas conductas extrañas que ellos podían ver, y todo lo explicaron por medio de alegorías, de mitología, por ejemplo, como el comportamiento humano bajo los efectos del alcohol. También explicaban el amor distorsionado de una hija con un padre por medio del síndrome de Edipo y Electra, la mitología. Otras, el hermafroditismo también lo explicaban por medio de dioses, y así todo. Ellos los recursos que tenían eran alegóricos, eran producto de su imaginación, de dioses que ellos se creaban, porque no tenían una base científica. Tenemos la psicología en nuestros tiempos, que tiene la ventaja de tener todas esas herramientas, todos esos instrumentos. Imagínense poder ver el comportamiento de una neurona en tiempo real, que poder estudiar una persona que sueñe, ver cómo se comporta el cerebro en los sueños, en cualquier estadio de emocional. Y no, la psicología actual no es que han emanado síndromes nuevos en la conducta humana, simplemente que ya ellos lo han podido diagnosticar porque ya tienen las herramientas que necesitaban para poderlo diagnosticar, ver sus causas, consecuencias, de dónde viene. Y te asombraría saber cuántos síndromes. Hace poco llegó una información a mí acerca de un síndrome que me causó mucha curiosidad, me puse a estudiar acerca de ello, que es el síndrome del impostor. Este síndrome hace que la persona, aunque tenga muchas habilidades, aunque tenga favor de Dios, aunque esté en una posición de trabajo, en un nivel alto de trabajo, es una persona insegura, que duda de sus capacidades, que duda de las victorias que ha obtenido, que piensa que todas esas cosas provienen de la suerte. Quiero decirte algo de la suerte. La suerte no existe. Hay psicólogos que ya han hablado acerca de esto. Muchos no quieren comprometer su inclinación religiosa y ponerla ante su inclinación profesional, y dicen simplemente que la suerte no existe, que es donde se consigue la preparación con la oportunidad. Que para ellos esto, o sea, que no es suerte, que es algo que confluye y te da la oportunidad, te abre la puerta para conseguir el trabajo, para ponerte en esa posición. Los que creemos en Dios, los que estamos conectados con el Espíritu, sabemos que eso se llama gracia. La fe sin obra es muerta. ¿Te tienes que preparar? Sí. Tú tienes que estar preparado para lo que Dios te va a entregar. Dios sabe si en el camino te va a perfeccionar, pero en ti tiene que haber una intención de prepararte, de gestionar, porque la fe sin obra es muerta. Y para nosotros esa preparación, esa obra y las puertas abiertas, nosotros le llamamos gracia, y se llama gracia de Dios sobre ti. No es bueno que tú pienses que todo lo consigues por tus propias habilidades, porque en la Biblia te explica que no se debe tener de ti una autoestima más de la que se debe tener. Eso te lo enseña Dios también. Y porque los extremos son malos. ¿Cuál es la mejor herramienta para la perfección? El equilibrio. Nosotros ese equilibrio lo hemos roto muchas veces, y lo vemos en nuestra alimentación. ¿Qué es una dieta? Bueno, es una alimentación balanceada. ¿Qué es balance? Equilibrio. Pero a nosotros nos cuesta el equilibrio. Tener un equilibrio en todas las cosas, desde la caída de la humanidad, nos ha costado. Y te quiero hablar de personas que también tuvieron todas estas sensaciones, todas estas emociones que les impedía o que permanentemente ellos estaban angustiados. Vi una entrevista de un médico leyendo acerca de este síndrome,
Y es increíble como tú a veces te pones en manos de un médico y tú no sabes qué está pasando por su mente. Tú no sabes cómo está su estado emocional. Es importante y nosotros cada vez le vemos mayormente la importancia a la oración. Tú vas a orar cuando vas a comer, no porque Dios le va a dar alimento a los pobres porque tú se lo pides. Ok, si tú me lo pides yo lo voy a hacer porque tú eres más bueno que yo. No, tú oras por los alimentos porque tú necesitas que Dios purifique esos alimentos. No sabes por dónde han pasado, no sabes qué proceso tuvo antes de llegar a tu mesa. Y esa es una de las razones poderosas por las cuales tú tienes que orar, y a interceder por los que no tienen. Perfecto, eso habla muy bien de tu humanidad y de tu corazón. Orar por una persona que va a entrar a un quirófano, no solamente ores por la persona, ora por esos médicos, por los enfermeros. Señor, prepara a cada persona que va a poner su mano sobre mi familiar. Dios guarde que no estemos en esa situación. Pero la oración tiene que ser extendida. La oración es muy importante. Todo esto me ha dado a mí herramientas para no estar en una oración en un segundo. Antes no sabía qué decir. Mientras más tú conoces a Dios, más se extienden tus oraciones porque ya tú vas conociendo cómo es la intención, la voluntad de Dios, que es agradable, que es perfecta. Y tú dices, hay necesidad. Un médico tiene necesidad, un maestro tiene necesidad. Tú oras por tu niño que va a la escuela, ora por el maestro que a veces piensa que no puede con el trabajo, que el grupo que tiene otra persona lo puede hacer mejor. Hay mucha gente que está batallando con estas emociones y no tiene un diván ni un psicólogo a quien contárselo como no lo tenían esas personas antes cuando Dios les daba esas misiones ministeriales. Tú puedes padecer esto en tu vida secular y también en tu vida ministerial. Pero quiero que sepas que lo que Dios puso en ti y la misión que Dios puso en ti, Él la va a respaldar. Pero tienes que mantenerte conectado con tu espíritu. Se puede desconectar uno viniendo a la iglesia, te puedes desconectar aún cuando Dios te ha entregado victoria, sí, porque a estas personas les pasó. Creo que no terminé de hablarte acerca del médico que vi en la entrevista, lo voy a hacer antes de entrar con el tema de Moisés. Ese médico decía, yo cada vez que entro a quirófano, entro con el temor de no poder resolver una emergencia, entro con el temor de no darle a las personas que están esperando de mí lo que ellas necesitan. Y esto me atormenta. Él estaba en un proceso de terapia para librar esa confusión. Es bueno que tú vayas a un psicólogo, gracias a Dios por la gente que tiene el don de la ciencia, de la medicina, de la curación. Pero lo más importante es que tú busques ayuda, pero que estés conectado con el Espíritu, que es el que te dice, cuando tus fuerzas desmayen, yo te las doy. Cuando tus finanzas no lleguen, yo soy el dueño del oro y la plata. Para esas cosas tienes que tener una creencia sobrenatural, porque si tú ves con los ojos carnales, por ningún lado vas a ver la solución, porque naturalmente no está la solución, pero tenemos un Dios sobrenatural y tú tienes la confianza porque tienes esa conexión de que sí, de que Él lo va a hacer. Entonces te quiero hablar de Moisés, no voy a citar no las voy a leer los versículos, pero sí te voy a dejar aquí algunas citas para que tú puedas leer su historia. Y cuando los teólogos hablan de Moisés, coinciden en un tema, las excusas de Moisés. ¿Por qué que Moisés era un hombre tan inseguro y quizás no tenía motivos para tener tanta inseguridad? Él decía, ¿quién soy yo? Moisés, tú estuviste entre el poder. Tú venías del pueblo de Israel, pero te criaste y creciste al lado del faraón. O sea, ¿cómo tú vas a pensar que él es más que tú si tú estuviste entre ellos, fuiste parte de ellos? Y aún así, Moisés decía, ¿quién soy yo? Cuando nosotros vamos a una entrevista de trabajo, cuando nos vamos a enfrentar a situaciones en nuestro trabajo, que tengamos esa sensación de que no vamos a poder, conéctate con tu espíritu. Otra pregunta que se hacía Moisés, yo soy tardío para hablar, no sé hablar, soy tartamudo, yo no puedo. Dios te va a enviar la persona que va a hablar por ti si tú
no tienes esa capacidad, si crees que no la tienes, si no, Él va a hacer algo con tus habilidades para lograr eso, porque el plan que Dios pone en ti no lo va a detener. Pastora, el plan que Dios puso en ti no lo va a detener. Así te escondas, así vengas, así vaya. Él lidió con Moisés en todo el trayecto hasta que cumplió lo que tenía que cumplir. Lidió con sus inseguridades, con sus temores, con sus preguntas, con el yo no puedo, pero él tenía que cumplir con ese plan. De otro personaje bíblico que te puedo hablar es de Gedeón. Gedeón se levantó en un tiempo donde Israel era sumamente atacado. Yo cada vez que sé más, algo más acerca del pueblo de Israel, yo digo, Dios santo, qué fuerte es ese pueblo, escogido, con las manifestaciones milagrosas más grandes que Dios ha hecho en toda la humanidad, las ha hecho ahí en Israel. Y aún así, qué tan fácil es para el pueblo de Israel olvidarse de lo que Dios hacía por ellos. Lo sacó de la esclavitud, les abrió el mar rojo. Ellos pudieron ver un mar abrirse, algo tan sobrenatural como eso. Que los mantuviera en un desierto, y no había bajado Moisés con las tablas de la ley, cuando ya ellos habían cambiado totalmente, habían regresado atrás, su mentalidad atrás, se desconectaron rapidito del Espíritu. Consecuentemente, Dios trataba con el pueblo de Israel. En este tiempo lo había abandonado. Una vez más, Dios se apartó de ellos por unos años. Y en esos momentos ellos tenían aflicciones muy fuertes porque cosechaban, trabajaban la tierra, y cuando ellos levantaban su nación, venían los madianitas, amalecitas, los pueblos vecinos enemigos, los invadían con carpas, se instalaban en Israel hasta que no dejaban un solo grano, hasta que saqueaban todo y dejaban como que eran langostas que llegaban ahí. Lo hicieron por muchos años. Gedeón estaba trillando trigo en una zona que ni siquiera era apta para trillar trigo, pero lo tenía en un lagar. Lo tenía que hacer así porque estaba escondido. En cualquier momento podían llegar los invasores, llevarse el trigo. O sea, era algo desesperante. Él estaba muy indignado. Y quiero decirte que todas las emociones que tú manejas, la ira, que podemos decir la ira es mala, la alegría, todas las emociones que Dios puso en ti es para que tú te puedas manejar en un sistema de vida, pero guiado con el Espíritu Santo. Dios te dio dominio propio, te dio la emoción de la ira. Es algo que que produce tu cuerpo por medio de las glándulas, de las hormonas, del cerebro que da toda esa información. Pero tú tienes dominio propio, tú tienes que saber hasta dónde vas a llegar con tus reacciones. Y Gedeón tenía mucha ira. Dios utilizó esa ira. Dios lo vio con tanto ímpetu y tanta frustración que dijo, esto yo lo voy a utilizar para que él pueda pelear por el pueblo de Israel. Obviamente, cuando Dios le envía un mensajero a Gedeón para darle la noticia de que él era escogido para librar el pueblo de Israel, le cayó el síndrome del impostor a Gedeón también. Yo no puedo, ¿quién soy yo? No soy pobre, inseguridad, temores. Estaba totalmente desconectado del Espíritu. No sabía que si Dios te estaba demandando algo, imagínate, se le presentó un ángel. No sé si alguien después que se le presenta un ángel o ve una zarza ardiendo va a dudar de que tiene el poder de Dios de su lado. Aún así, esta gente lo padecía. Gedeón se hizo muchas preguntas y le pidió a Dios una y otra vez una prueba, una confirmación de lo que le estaba pidiendo. Mójame esta lana, ahora moja el piso, ahora es esto. No le creía, aun cuando él le daba victorias y le demostraba su poder con él, aún así Gedeón seguía dudando. Lidió otra vez Dios en todo el proceso con Gedeón hasta que logró el plan en él. Llegó a tener esa victoria con 300 hombres, cuando el pueblo de enemigo doblaba, triplicaba la cantidad.
Y para el Señor poder demostrarle a Gedeón que era algo sobrenatural, que abriera sus ojos espirituales, que no le estaba pidiendo nada carnal, le dijo, reduce el número de guerreros. Ya no van a ser los 32,000, creo que tenía. Diles que los que estén temerosos se vayan, se queden, que no vayan. Muchos de ellos temerosos, no era fácil pelear contra ese enemigo que tenían. Y no obstante, con esa cantidad que le quedó, dijo, bueno, y ahora los voy a poner a prueba. Diles que se inclinen y tomen agua del pozo. Y solamente los que se tomen agua del pozo en su mano van a ir. Los que se inclinen y bajen su rostro hasta el pozo se van a quedar. Quizás él lo tomó como que los que quedaban parados quedaban más atentos. Pero sobre todo, yo pienso que la intención de Dios era reducir más la cantidad. Quedó con 300. Era una cantidad estúpida. Era ilógico pensar humanamente que él iba a poder vencer con esa cantidad de hombres. Le da además una idea creativa, porque Dios te da ideas creativas. Porque Dios es el dador de las habilidades, de tus destrezas, de tus estrategias, de todo lo que tú vas a utilizar para salir de una situación. Y le dijo a Gedeón, lo orientó para tener esta idea. Gedeón no era militar, no tenía estrategias, esto fue de parte de Dios. Se conectó en ese momento con el Espíritu. Y le dice, divide tus hombres en tres porciones, 100 cada uno. A cada uno le vas a dar de una mano que tomen una antorcha y de la otra un cuerno, para que hagan, los cuernos hacían unos ruidos estrepitosos. Y rodeando el campamento enemigo en la noche, recordemos que no podían prender ni una luz, ni una lamparita, nada. Lo que era de noche era oscuro, era de noche. Y ellos sorprendieron a ese campamento enemigo con las antorchas en grupos, con los ruidos estrepitosos que hacían los cuernos, los aturdieron de tal manera que ellos no sabían qué estaban pasando ni cuántos eran, se imaginaron que eran muchos. Yo opino, no lo leí en la Biblia, pero puedo discernir que no eran 300, que Dios hizo que ellos vieran más de una antorcha para poder lograr su objetivo. Y ellos mismos se atacaron. El pueblo de la tribu de Gedeón quizás no tuvo que hacer mucho. Entre ellos mismos, atolondrados de pararse en medio de la oscuridad, se mataron entre ellos mismos. Y quiero decirte y recordarte que a Dios no le gustan las guerras, pero que estas cosas tenían que suceder porque había gente muy mala, había gente con el corazón muy duro, que no había posibilidades de que esos corazones se ablandaran. De la otro personaje que te quiero hablar, personas que tuvieron milagros, que vieron milagros, que Dios se manifestó a través de ellos y lo vemos en la Biblia, es de Elías. Elías, siglo IX antes de Jesucristo, otro profeta levantado, otro juez, que tuvo la tarea de intervenir en Israel cuando, una vez más, a Israel se le había olvidado lo que Dios hacía por ellos y volvían a la idolatría y estaban gobernados por un rey cuya esposa era Jezabel y era una mujer dura de corazón, perversa, malvada e idólatra. Los rituales que ella hacía para sus diosas eran de orgías, eran de cosas paganas. Y cuando Elías, Dios lo llama, igualmente tuvo todos esos temores. Cayó en depresión, cayó en ansiedad. Su alma se abatía continuamente. ¿Por qué? Porque continuamente Elías se desconectaba de su espíritu. Y él tuvo una manifestación. Él pudo demostrar el poder de Dios en el Monte Carmelo. Allí Dios le dio la idea creativa de que propusiera una prueba a los dioses de Baal con sus profetas y todas las personas que lo idolatraban, y él de un lado. Quemar holocausto, poner una ofrenda, y que el fuego de ese holocausto no proviniera de fuego de parte de ellos, sino que proviniera fuego del cielo con la
con el llamado de esos dioses. Cuando esto se presentó para los profetas que adoraban a los dioses de Baal, nada pasó. Ellos hicieron todo lo que hacían para rendirle culto a sus dioses. Mutilaciones, pequeñas cortadas en su cuerpo, todo lo que ellos hacían para lograr eso, y pasaron días y nada pasó. Cuando Elías colocó su holocausto, puso su ofrenda, le mandó a poner agua para que fuese un poco más complicado que el agua pudiera recibir el fuego, y apenas convocó al Dios de Israel, al Dios Todopoderoso, cayó fuego del cielo, consumió el holocausto, el agua, la ofrenda, todo. Esto puso muy enojada a esa mujer, a Jezabel. No ablandó su corazón, así como no lo logró hacer con el faraón, porque hay personas que están dispuestas a morir con el corazón duro, lamentándolo mucho. Y es por eso que Dios tiene que tomar esas terribles reacciones que seguramente, y debe ser así, lo hace con todo el corazón contrito. Esta mujer lo persiguió. No era la primera vez que ella perseguía a un profeta. Ella lo persiguió de tal manera que Elías se asustó tanto, ya él habiendo visto ese holocausto consumido por las llamas que Dios había enviado del cielo, aún así se desconectó del espíritu, vio con los ojos carnales a todos los que lo iban a perseguir y lo que le podían hacer, y huyó despavorido al desierto. Se escondió en una cueva. Ahí llegó Dios a buscarlo. ¿Dónde te escondas? ¿Dónde te escondas? Ahí va a llegar Dios a buscarte. Porque el plan que pone en ti, Él lo va a terminar. Tenga que lidiar con lo que tenga que lidiar contigo. Es tu decisión cumplir con la misión que Dios te da, calmado, conectado, orando, o hacerlo con toda aflicción, pero tenerlo que cumplir. Es como cuando tú le dices algo a tu hijo: mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer la tarea. Tú ves si lo haces enojado, si lloras, si la tienes que hacer llorando, pero es algo que tienes que hacer. Pero yo quiero hoy resaltar una vez más, ¿verdad? Porque es nombre sobre todo nombre. A un Mesías, a un profeta, a un enviado de Dios que nunca se desconectó de su espíritu. Jesucristo. Jesucristo nunca se desconectó. Él cumplió todo lo que cumplió de parte de Dios, lo hizo recibiendo orientación directa del cielo. Le tenía que recordar a su madre en muchas ocasiones que tienes conmigo, mujer, estoy en los asuntos de mi padre, no puedo obedecerte. Siendo niño se le fue de su lado, estoy obedeciendo los asuntos de mi padre. Él no cayó en depresión, él no se vio atemorizado para hacer una misión que Dios le daba, aunque las misiones que le ponían era de muerte, era un suicidio las cosas que Dios le pedía hacer. Ir en contra de autoridades, de leyes que ellos defendían con tanto ímpetu. Tanto fue así que no sé cuántas personas están buscándole el adjetivo a Jesucristo. Si era un cordero, si lo que fue un simple Mesías, si era una oveja, si era, mire, profeta. No hay que buscar ningún adjetivo, porque en la Biblia está registrado en un episodio en el monte de la transfiguración, cuando Jesús, antes de su muerte, fue a ese monte, se llevó a sus discípulos, porque tenía que haber testigos, así como Elías tenía a Eliseo, y con esos discípulos allí, Dios descendió a Moisés. Por ahí escucho una prédica que me gustó mucho, porque dice que Dios no se olvida de sus promesas, y que haber descendido a Moisés era haberle cumplido la promesa de que él iba a estar en la tierra prometida. Después de su muerte lo hizo, pero se lo cumplió. Él bajó a Moisés, descendió del cielo, y a Elías
dos de los profetas y de los hombres más respetados en Israel, con más credibilidad. Pero entre todos ellos, la luz estaba en Jesús. Y una voz del cielo, y lo relata Mateo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Cuándo tú dices que estás complacido? Cuando no hay nada de qué quejarte. Cuando no hay manchas, no hay arruga. Cuando tú vas a un restaurante y todo es perfecto, tú sales del lugar complacido. Cuando una persona va a limpiar en tu casa y hace todo perfecto y estoy complacido con tu trabajo, no hay nada de lo que tú puedas quejarte. Dios no tuvo ni una sola queja. Jesucristo es el Hijo de Dios, en el cual Dios tiene complacencia. No le busques otro adjetivo. Si a mí me preguntara Dios, ¿quién crees tú que soy yo? Tú eres el Hijo de Dios, en el cual Él tiene complacencia. ¿Ya? Aquí está. Eso está escrito y dicho ahí. Elías, que subió en un carro de fuego, que no tuvo una muerte natural, que fue arrebatado con carros de fuego, que Eliseo lo vio descender a los cielos, que él le dijo, quédate conmigo y recibe esa doble porción, pero quédate aquí conmigo. ¿Por qué se lo dijo? Porque él necesitaba ese testigo. Él fue testigo de ese arrebatamiento de Elías. Moisés, que recibió las leyes, pero Jesús es el Hijo amado en el cual Dios tiene complacencia. ¿Y cuál fue el secreto de Jesús? ¿Cuál era el secreto? Nunca tuvo el síndrome del impostor. Nunca se sintió incapaz. Nació de la manera más pobre. Todo tiene un propósito. Hasta la manera en que Dios vino tiene un propósito. Desde que Jesús vino tiene un propósito. No podían decirle, pero es que Él es el hijo del rey, por eso hace todas estas cosas. Es que es el hijo de fulanito. No, Él era el hijo de José y de María, que nació en un pesebre, entre animalitos, de la manera más humilde. La próxima venida ya nosotros sabemos cómo va a ser diferente. Pero el secreto de Jesús era que no se desconectaba, que cuando Él se sentía débil, cuando su alma se abatía, Él corría a la oración. Él exhortaba a los discípulos, vivan sobrios, no ebrios, sobrios. Estén atentos, oren de día y de noche, mediten en la palabra de día y de noche. Mantengan esa unción conectada a ustedes, porque es la manera en que tú te puedes manejar en esta vida y cumplir con todas las fuertes y duras tareas que te da la vida misma y te da Dios en ministerio y poderlas cumplir y salir ileso. Siento de parte de Dios decirte esto. Las profesiones son difíciles, son comprometidas, pero todos tenemos una misión. Te voy a hablar de la misión de padres. Una misión tan comprometida y que no nos prepara. Mucha gente dice, a mí nadie me prepara. Un médico lo preparan, a un abogado lo preparan, va a una universidad, un profesional, pero a los padres, ¿cómo se preparan? Usted sabe que tiene un manual. Usted sabe que se conecta con el Espíritu Santo y lo que usted no puede hacer con sus hijos lo va a hacer. Pero la fe sin obra es muerta. Y aquí en la Biblia te da una palabra clave: instruye al niño en el camino. Instruye. Cuando tú le das una prohibición a tu hijo, instrúyelo. Dile por qué no. No le digas, aquí no se bebe porque aquí mando yo, aquí no se llega hasta ahora porque yo pago la renta, porque el día que él trabaje y te dé 200 para la renta, ya no va a querer obedecer a lo que tú le dices, porque ya somos dos los que estamos pagando. No es una explicación. Instrúyelo, explícale por qué tú no puedes tener una relación a la edad que tiene, por qué tú no puedes, en qué te afecta, por qué tú no puedes tomar alcohol. Les voy a dar este dato. Si alguna vez ustedes se preguntaron, ¿será que yo dejo a mi hijo experimentar? Porque nadie aprende por cabeza ajena. Y que él experimente y que se tome unos traguitos a ver si le gusta y que cuando se maree no le guste. Y bueno, y le pido a Dios que no le guste y no lo haga más. Que fume, que consuma droga. Vamos a dejarlo que él experimente.
que fornique. Eso es un experimento, una experiencia. Cada quien tiene que tener sus experiencias. Te digo con todo mi corazón, tus hijos no son conejillos de India del demonio. No son conejillos de India.